No fue el adiós suficiente. Bueno, hoy nuestro enfoque central del programa sí tiene que ver con educación, por lo menos toda esta primera parte. Y hoy vamos a hablar de transformación digital en la educación, pero conociendo la perspectiva sobre todo desde la docencia. ¿Cuáles son los desafíos de los docentes? ¿Cómo está haciéndose el uso de las nuevas tecnologías para implementarlas correctamente en este tiempo de cambios? ¿Cómo lograr que los estudiantes tengan a la mano herramientas que les permitan aprender de una mejor manera? Y para eso nos hemos conectado con Alegría Crespo. Ella es coordinadora de la Maestría de Educación, Tecnología e Innovación de la UISEC. Gracias, Alegría, por conectarte. Tú estás en Quito ahora. Hola, ¿qué tal, Clara? Sí, yo estoy en Quito. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo ahora el regreso de las aulas, digamos. ¿Cómo se empieza a vivir ese cambio de... Sabemos que todavía todo es un poco incierto, pero ya se empieza a hablar sobre el regresar. Hay un sistema híbrido, hay como mucha incertidumbre. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde la docencia? Bueno, realmente ha sido un reencontrarte como docente, una flexibilización absoluta, porque recuerda que las aulas presenciales se cerraron en un día, como fue todo, ¿no? Que nos quedamos en pausa. Y de repente toda esa rutina que acompaña a la pedagogía, porque si hay algo que es absolutamente, si bien es cierto, original y diverso, exige una rutina, y la rutina es que cada estudiante pues vaya a la escuela, que el profesor asista también, el recreo, cada hora. Hay muchas rutinas y sobre todo rutinas sociales, y eso pues definitivamente sí se ha visto afectado. Y también para los docentes, porque habrá quienes pues manejen muy bien las herramientas digitales y las plataformas educativas, pero habrá quienes no, que fueron o son excelentes docentes presenciales. Pero el momento de manejar una plataforma, ahora Zoom, por decirte un ejemplo, es absolutamente una palabra del léxico cotidiano, ¿no? O las plataformas digamos, de videoconferencia. Pero hace un año y medio, un año, no lo eran. Entonces, ha sido un desafío muy grande, muy grande, y quiero pensar que estamos frente a la mayor transformación educativa del siglo, para romper esos esquemas un poco acartonados que no, teníamos, ¿no es cierto? Y tan rigurosos, tan de escuela prusiana, ¿no? Te escuchaba antes lo de la motivación y estimulación del cerebro. Debemos recordar que ante todo debemos llegar al cerebro de nuestros estudiantes, que por supuesto a través de una pantalla sí se complica más, porque no tienes el tacto, no tienes el olfato, ¿no es cierto? Solo tienes la visión realmente, y pues el lenguaje, pero quedan cortos los sentidos para todo lo que hay que aprender con H intermedia. Entonces, como docente, pues definitivamente nos hemos visto, yo creo que obligados a capacitarnos muchísimo más y a estar listos y prestos a afrontar este desafío educativo. Fíjate que justo mencionaste a la especialista que yo también mencioné, que es la neuróloga pediátrica previa, y tiene que ver con ese sentido que me estás hablando, ¿no? Que es, claro, una cosa es tener el aprendizaje vía una pantalla que es plana todavía hasta que no nos llegue la tecnología virtual y todas estas cosas me imagino que en el futuro llegarán muy pronto, pero nos falta eso que tú estás diciendo, ¿no? El aprendizaje por el olor, por la sensación, por los oídos alternos, porque ahorita yo estoy escuchándote por audífonos y entonces es un audio unidireccional en donde yo me pierdo las aves, el pajarito que está al lado, la distracción del alumno, que en realidad también todo eso incluso es riqueza a la hora de aprendizaje, lo que hablaba la especialista, el entorno, es decir, no solamente el profesor me enseña, el entorno me enseña. Mis compañeros me enseñan, ellos preguntan y yo digo qué pregunta tan buena o qué pregunta tan tonta, y de ahí yo aprendo. Es decir, el aprendizaje es tan rico y tan multi recursivo que limitarlo a la planicie de la pantalla resulta muy desafiante. Háblanos un poco sobre esos caminos que se vienen, qué se estudia, qué se lee, qué se reflexiona, qué conversan ustedes en la docencia alrededor de las soluciones sobre esto que yo sí considero que es no me gusta mucho la palabra problema, pero una problemática, digamos. Y definitivamente no creo que hay que tener miedo a la palabra problema. Ha sido un problema al cual nos hemos visto todos sujetos, ¿no? Un problema mundial.
una problemática mundial porque es más extenso aún. Y frente al problema, pues dar la cara y ver y pecho a las balas, como se dice. Entonces, bueno, se habla muchísimo de transformación digital, por supuesto, pero la transformación digital es un término grandísimo y además infinito en cuanto a que crece todos los días y cambia todos los días porque te das cuenta que el mundo digital no tiene límites, ¿no? Es decir, nos podemos estar conectando con China, con España, con la Amazonía ecuatoriana. Por un lado ha sido fantástico, Clara, porque mucha gente, por ejemplo, en educación superior puede estudiar su maestría, que ya se venía dando esta modalidad, pero para un adulto es una elección, elige hacerlo online por varias razones, su trabajo, su familia, ¿no es cierto? Cualquier razón. Pero un niño jamás escogería un entorno virtual, no. Jamás. Y la educación presencial no tiene rival, porque es lo que decimos, ¿no? Te pierdes la textura, el olor, las risas, el jugar y salir corriendo al patio, ¿no es cierto? El llegar a casa cansado después de haber tenido un día en el cual ya, pues, viste a tus amigos, a tus compañeros, a tus profesores. Entonces hablamos, pues, por supuesto, de comunicación del docente online, cómo comunicarte asertivamente desde la comunicación verbal, paraverbal, la expresión corporal, porque hay que ser muy lúdico para poder llegar a la audiencia. Si hablas, digamos, horizontalmente, aburres muchísimo y pierdes la atención que ya se ha hecho menos a través de la pantalla, la pierdes totalmente, ¿no? Muchos chicos pueden poner su cámara apagada y no puedes llegar a ellos y tampoco sabes qué están viviendo en su entorno familiar. A veces hay entornos súper agresivos o con papás que son muy, digamos, tienen un genio muy impulsivo. Tú no sabes lo que está pasando cada estudiante y eso sí ha sido una limitante que no es solo de ahora y tenemos que estar muy conscientes porque vendrán algunos años de tratar de arreglar todos los temas psicológicos que quedan tras la pandemia. Entonces, bien, transformación digital es un tema absolutamente automático, mecanizado y de aprender algoritmos, de aprender programación. A mí lo que me preocupa más es todas las habilidades blandas, es llegar humanamente a través de las pantallas y de toda una automatización, llegar con empatía, con escucha activa, con consideración, ¿no es cierto? Con mucha paciencia. No podemos exigir lo mismo de niños que posiblemente, si bien es cierto, tienen conectividad, tienen su computadora, por decirte, pero tal vez la están compartiendo con su hermano y tal vez la mamá les acabó de gritar porque se portaron mal. Hemos perdido el control en cuanto a abarcar todos los aspectos del aprendizaje, que es cognitivo, socioemocional, ¿no es cierto?, kinestésico. Es decir, sí nos enfrentaremos a niños con muchas lagunas y no lagunas de conocimiento nada más, porque eso finalmente con un clic en el internet consigues. Nos enfrentaremos a niños, como tú bien mencionabas a la neuropediatra, somos genes, somos genética y somos ambiente. Cultura, ¿no es cierto? Los genes son lo que nos hace ser hereditariamente, pero tú potencias, ¿no?, tu genética con un buen entorno, con un buen ambiente. Entonces, si ese ambiente te tiene en pijama, encerrado en tu dormitorio, sin estimulación y sin comprender bien lo que está diciendo la profesora, y si esa profesora o profesor no saben llegar, imagínate lo que es para un niño sentirse perdido, que eso pasa mucho. 6 de cada 10 estudiantes dicen no comprender realmente. Por tanto, el docente online tiene un desafío gigantesco que va mucho más allá de la programación, de los conocimientos técnicos, ¿no? Va a realmente transformarnos y acudir a este aprendizaje individualizado del psicólogo Auswell, que es fantástico porque llega, y más que nada el aprendizaje significativo, que sea significativo, que muchos chicos han perdido incluso las ganas de todo, ¿no? Porque el tema de la depresión y de los bajones emocionales también influyen muchísimo en esos cerebros. Un cerebro desmotivado pues le cuesta muchísimo aprender. Por tanto, debemos ser mucho más abarcativos, más psicólogos, más conocedores. Te digo que si antes la educación, bueno, siempre para mí personalmente ha sido importantísima, es mi profesión, pero ahora creo que es fundamental nosotros como educadores estar en permanente aprendizaje y abrir nuestros corazones, ¿no? Porque
Se trata de ir más allá de solo la mente y toda la parte cognitiva. Abrir Mira, nuestros corazones. qué interesante que estamos hablando de transformación digital en la educación y yo te pregunto por desafíos y los principales desafíos que tú encuentras son humanos y de habilidades blandas. O sea, qué interesante que junto a transformación digital esté una transformación humana, digamos. Sí. Esa es mi conclusión y mi permanente reflexión. Eh, Absolutamente. Porque la gente está saturada de las videoconferencias, de las pantallas. Y por otro lado, estamos frente a una sociedad adicta, que no es solamente por placer, sino por necesidad, fíjate. Entonces, si en el 2010 la Asociación Americana de Pediatría, según estudios, los niños pasaban 7 horas 37 minutos en pantalla, hoy en día, un niño, no te digo un adolescente, un prepuber, digamos, ¿no? Que ya tiene acceso al celular, porque también es una demanda social y no podemos hacernos los que mis hijos no van a tener celular, porque es mentira, porque van a tener celular, porque si no, no pertenecen al grupo. ¿Me explico? Y entonces a mí me dicen, ¿a qué edad les doy? Les digo, depende de cada familia, pero seguramente un niño de 12, 13 años ya comienza a tener celular. Y vivimos, fíjate, frente a una sociedad adicta. Y esto tiene un término interesante y es demencia digital. Digital dementia, y esto lo menciona Simon Sinek, que es fabuloso, ¿no es cierto?, de cómo hemos perdido esta escucha activa, este mirarnos, no solo ver, mirarnos, escucharnos. Entonces, yo doy clases justamente en la universidad y procuro, primero agradezco siempre a quienes tienen la cámara prendida, porque si no, para el profesor hablar a una pantalla negra o una foto es espantoso. Y yo siempre doy mi aplauso de pie a los profesores porque soy una de ellas y no solo por eso, sino porque veo el esfuerzo monumental que hacen con grupos de 20, 30 chicos intentando modificar su dormitorio, su sala, su comedor. Me explico, mientras el arroz casi se está quemando. O sea, ha sido una cosa muy demandante. Pienso que después de esto entonces, me encanta el concepto de la transformación digital, nos está llevando a una transformación humana. Si bien es cierto, puede ser para mal, yo espero que sea para bien, para realmente recuperar lo que nos hace humanos, lo que nos hace distintos a las máquinas, lo que no nos hace programar todo, sino amar la vida desde otra perspectiva. Y como educadores, más que nunca creo en la pedagogía del afecto, fíjate. Y no importa la edad que tengan los estudiantes. Yo justamente doy a maestrantes y veo a estos adultos agotados a veces, con ojeras, que ya no dan más. Y entonces recurrimos a temas de motivación, de neuroeducación, de conversar, del diálogo, que es tan importante. No podemos dar clases, ser catedráticos de clases magistrales. Eso aburre mucho, eso ya pasamos de esa época. Ya no queremos eso, queremos interacción, queremos aprendices que sepan resolver conflictos, que estén preparados para las crisis. Esto nos ha enseñado que tenemos que tener niños que salgan de su burbuja y que sepan resolver autónomamente sus crisis propias. Es duro porque, a ver, criar hijos en esta época es mucho más duro que tal vez hace 20 años, ¿no? O 30 años que nos criaron a nosotros, o 40 años, qué sé yo. Hoy es un desafío la paternidad. Hoy es un desafío de enseñanza. Hoy realmente nos vemos abocados de esa generación, que es la generación que va a sacar a este país adelante y al mundo, cada generación de cada país. Con todos estos, fíjate, este estrés postraumático, ¿no? Porque no es solo la pandemia per se, es de haber perdido la estabilidad económica, por ahí haber perdido la estabilidad familiar, haber perdido un ser querido. Y entonces yo creo nuevamente, y con esto cierro esta intervención, esta parte, que la transformación digital va acompañada de la mano, muy pegadito, a la transformación humana. Si no, no hay nada digital que llegue de verdad, ¿no es cierto? No queremos ser seres automáticos, porque no. Nuestra esencia, nuestra naturaleza es mente, es espíritu, es cuerpo. Por tanto, debemos seguir rescatando y volver a las aulas cuando volvamos progresivamente, voluntariamente, ¿no es cierto? Dándonos cuenta de que esto es el fundamento. Ya no queremos academia per se o todos los temas académicos. Queremos gente contenta, queremos gente satisfecha, queremos aprendices que se motiven, que disfruten. Entonces, como autorreflexión te digo, para mí esta pandemia, y procuro dar a mis estudiantes en cada materia esta sensación de cómo estás tú, y a partir de cómo estás tú en tu profesión, tú eres comunicadora, ¿qué transmites al resto? ¿No es cierto? Entonces, nuevamente,
las plataformas digitales se aprenden, tomas un curso de plataformas digitales, te entrenas bien y estás listo. Estás absolutamente listo, lo sabes manejar. Ahora, ¿lo sabes transmitir? Esa es la pregunta. ¿Sabes llegar? Esa es la pregunta. Queremos gente que llegue, que transforme. Y eso es súper importante tomar en cuenta. Estamos conversando con Alegría Crespo sobre transformación digital en la educación. Ella es coordinadora de maestría en educación, tecnología e innovación de la Universidad Internacional SEC. Es muy interesante lo que nos estás diciendo. Creo que hay algunas reflexiones que nos hacen diferentes conexiones, porque cuando pensamos en transformación digital, pensamos en herramientas, en tecnología, en digitalización, en desafíos principalmente técnicos, pero sí se nos está quedando tal vez detrás entender la principal razón de ser de esa transformación, que es el ser humano que utiliza esas herramientas y el para qué, ¿no? Que es qué espero yo de esto, qué está pasando después o durante el aprendizaje. Y otra cosa que viene totalmente de la mano es que como la industrialización, no hay vuelta atrás. Es decir, es como que esperáramos a que ya no usáramos energía eléctrica, sino volver al fuego. Eso no va a pasar. Entonces, es un poco proyectarnos hacia el frente. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara la academia para esto? ¿Existen ya referentes tal vez de dentro o fuera que miren un norte hacia algunos años, tal vez unos 5 o 10 años y te digan, este es el camino que vamos a ir tomando porque no hay vuelta atrás? No, no hay vuelta atrás. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial o la revolución digital y ya no hay vuelta atrás. Aquí estamos. Si bien es cierto, hay bondades increíbles en la tecnología, también pues hay obstáculos muy grandes, ¿no? Entonces, mira, lo que se ve ahorita, yo creo que esto va a traer muchos estudios científicos. La academia pues tendrá la responsabilidad de generar estudios, de investigaciones que reflejen pues los resultados post pandemia o durante la pandemia y qué vamos a hacer frente al currículo educativo, frente a la parte emocional, frente a todas las destrezas tanto de habilidades duras como de habilidades blandas, porque sí nos vamos a encontrar frente a otro tipo de personas en cuanto a la utilización tecnológica, ¿no? A otro tipo de relaciones humanas. Fíjate, a otro tipo de relaciones humanas. Y entonces, no, te digo, yo sigo mucho a gente, pues primero a las organizaciones que hay que seguir de punta en cuanto a UNICEF, OMS, ¿no es cierto?, ONU, para ver qué resoluciones vamos tomando. La sostenibilidad también es algo que tú permanentemente lo vas escuchando. UNESCO es fundamental, pero como pensadores, Simon Sinek me parece fundamental. Está Santiago Bilinsky, que también plantea justamente el término de la demencia digital y cómo vamos a llegar a abordar este tipo de problemática psicológica. María Acaso, una española fabulosa que habla de la Reduvolution, que es revolucionar la educación. Y entonces, claro, pues nos queda César Bona, otro educador que me encanta, español. Es decir, ahorita la red educativa tiene que ser súper fuerte para manifestar y para sacar resultados óptimos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esta problemática? Y no podemos seguir en una escuela cartonada nuevamente. Lo que planteó Montessori, Piaget, Pestalozzi hace 100 años es lo que todavía seguimos tratando de que se consiga, y es una escuela más abierta, más humana, una nueva escuela. Y nos hemos demorado. Fíjate cómo todo evoluciona y todo se perfecciona en una velocidad increíble. De la carroza pasamos al carro, del teléfono gigantesco, ahora tenemos todos un teléfono chiquito que nos sirve de todo. Pero la educación, si tú ves aulas de 1910, son iguales a las aulas del 2021. Y da ganas de sacudir a la sociedad, decir, ya basta. No quiero que mis niños, que los chicos vean a la nuca de su compañero sentado atrás de alguien. Entonces, creo que es momento sustancial, desde la infraestructura hasta la disposición de las sillas, ¿no es cierto? Recordar y recuperar todas las teorías fabulosas de grandes pensadores de la nueva escuela y ahora sí decir, ya, es momento y nos transformamos digitalmente, pero con estas nociones importantísimas pedagógicas. Bien, Alegría, es un placer escucharte, la verdad, y conversar contigo, porque creo que realmente estás sumergida en el mundo de la educación, de
Obviamente en tu rol de coordinadora de una maestría especializada en educación, tecnología e innovación, seguramente hay muchos más realidades que te surgen permanentemente y que tal vez hoy no son el momento para compartir, no es el momento para compartirlas, pero seguramente hay muchas más cosas que surgen alrededor de este tema. Tomé nota de los autores para investigarlos, para ir leyendo. Me parece genial este término que nos has introducido, que es demencia digital, digital dementia, ¿no? Y vamos a buscar un poquito más sobre este tema y sobre todo lo importante es también como enfocarnos en en la reflexión que nos dejaste. Transformación digital tiene que ver con una transformación humana, no solamente con una transformación técnica. Exacto, porque para eso están los ingenieros de sistemas, que nos ayudan muchísimo en los megabytes, terabytes, en la memoria. ¿Me explico? Para eso están estas personas, estos profesionales en quienes yo confío muchísimo. Pero yo, pues, sí sé manejar muy bien la plataforma de videoconferencia, herramientas de diseño de actividades, por ahí unas 10 herramientas que utilizo para dar clases, pues lo que procuro perfeccionar es mantener la atención de mis estudiantes, fíjate. A veces me quedo sin voz porque trato de que estén atentos, de que participen, de llamarles por el nombre. Y esto nos involucra como docentes un mayor esfuerzo. Es como si tú das una clase presencial, son casi 2 horas, es decir, una clase online es como dar 2 horas presenciales. Hablas muchísimo, muchísimo, me explico, no oyes las risas, no oyes la reacción, entonces... Otras son las pausas. Exacto, es complejo. Así que no hay ni pausas. No, y ahí les invito también a que dentro de esta transformación digital haya una transformación. Yo creo mucho en la transformación espiritual y creo mucho en la respiración, en la meditación, y entro siempre a mis clases haciéndoles respirar a mis alumnos para que cambien de estado y nos insertemos en esta hora y media, 2 horas de clase que vamos a dar. Y mira que me ha ido bien, es decir, mientras más insumos humanos apliquemos a la transformación digital, será más exitosa. Excelente, Alegría. Gracias por compartirnos todos tus conocimientos acumulados. Gracias por compartirnos en este tiempo esa mirada también, y saludamos a quienes nos escriben, a Carmi, que dice muy buen tema, a Juan Carlos Gallegos, bravo, así es, Maritza dice que es un muy buen tema. Bueno, la verdad es que creo que esta es una temática que seguirá vigente por mucho tiempo en la medida en que nos vayamos adaptando a esta situación que estamos viviendo. Mil gracias por haber compartido con nosotros este momento en La Lupa. Encantada, estoy a las órdenes y sigamos procurando estar motivados y nuevamente transformarnos para bien, porque si no es ahora, no va a ser. Así que sea un momento de transformación para todos. Clara, me encanta conversar contigo también y gracias. Sí les recomiendo entrar a www.uisec.edu.es y mirar nuestro programa de la Maestría en Educación, Tecnología e Innovación, que busca profesionales de alto nivel tecnológico y sobre todo humano. Así que ¿hay algún correo electrónico tuyo tal vez en donde alguien, si quiere comunicarse contigo, lo pueda hacer, pueda enviarte? Sí, también me pueden seguir en mis redes, ¿no es cierto? Alegría Crespo, y en las redes de la Universidad Internacional SEC Ecuador, y mi correo es alegría.crespo@uisec.edu.es. Perfecto. Mil gracias entonces. A ti, muchísimas gracias. Una linda tarde a todos. Gracias. No fue el adiós suficiente.